Diagrama de fases. Los diagramas de fases nos muestran la temperatura de fusión y ebullición, puntos de transición y triple. Cada punto de estos diagramas representa un estado del sistema a temperatura y presión definida. Las líneas en el diagrama de fase representan puntos de equilibrio donde coexisten dos fases, mientras que las regiones separadas por estas líneas indican una sola fase de dicho sistema. La curva líquido-gas tiene un límite superior definido a la temperatura T y P, que ya mencionamos que es un punto en el cual no es posible distinguir entre líquido y gas. Podemos ejemplificar esto tomando el diagrama de fase del dióxido de carbono, que en este diagrama la línea sólido-líquido se inclina ligeramente a la derecha, ya que el volumen del líquido es mayor que el volumen molar del sólido. El dióxido de carbono del líquido no es estable a presiones menores que 5 atmósferas. Ese es el motivo por el cual el hielo es seco. El hielo seco es seco a presiones ordinarias de 1 atmósfera. Cuando se envasa el dióxido de carbono a 25 grados centígrados, si la presión alcanza los 67 atmósferas, se establece un equilibrio líquido-gas y ambas fases coexisten. Otro ejemplo es el diagrama de fases del agua. En el primer diagrama podemos observar las fases del agua a presiones moderadas. La línea líquido-sólido-líquido se inclina ligeramente a la izquierda porque el volumen del líquido es menor que el volumen del sólido. El punto de congelación normal del agua es 0,0002 grados centígrados, pero a medida que aumenta la presión, este disminuye. Si observamos el diagrama de la derecha, vemos que a presiones altas nos encontramos con varias modificaciones cristalinas. Véase que a presiones muy altas la fusión del hielo ocurre a temperaturas elevadas. Así, por ejemplo, el hielo 6 funde a 100 grados centígrados con una presión de 25.000 atmósferas. Otro ejemplo que tiene un diagrama de fases un poco más complejo es el diagrama de fases del azufre. La forma estable del azufre a temperatura ordinaria y una atmósfera de presión es el azufre rómbico, que si es calentado lentamente hasta los 95,4 grados centígrados se transforma en azufre sólido monocíclico de esta región. Es estable hasta alcanzar los 119 grados centígrados, temperatura a la cual funde. El azufre líquido es estable hasta alcanzar su temperatura de ebullición, 444 grados centígrados. Debido a que la transformación de una forma cristalina a otra es muy lenta, si el azufre rómbico se calienta rápidamente, funde a los 114 grados centígrados. El equilibrio, entropía del azufre rómbico y la entropía del azufre monocíclico es un ejemplo de equilibrio estable, ya que la línea cae en la región establecida de la entropía del azufre monocíclico. Obsérvese además que en la figura se muestran tres puntos críticos. Vemos tres puntos críticos a temperatura de 95,4, 119 y de 151. El primer punto crítico tenemos que el potencial químico del azufre rómbico es igual al potencial químico del azufre monocíclico igual al potencial químico en estado gaseoso. En el punto triple de 119 grados centígrados tenemos que el potencial químico del azufre monocíclico es igual al potencial químico del azufre en estado líquido igual al potencial químico del azufre en estado gaseoso. Y el último punto triple, 151 grados centígrados, vemos que el azufre rómbico tiene igual potencial químico que el azufre monocíclico y estos dos igual que el potencial químico del azufre en estado líquido. Integración de la ecuación de Clapeyron. Equilibrio sólido-líquido. La ecuación de Clapeyron para esta transformación sería diferencial de la presión sobre diferencial de la temperatura es igual a la variación de la entropía de fusión sobre la variación del volumen de fusión. Despejando la diferencial de la presión y considerando que la variación de la entropía de fusión es igual a la variación de la entalpía de fusión sobre la temperatura de fusión, integrando tenemos la siguiente ecuación. Resolviendo nos va a quedar que la presión 2 menos la presión 1 es igual a la variación de la entalpía de fusión sobre la variación del volumen de fusión por el logaritmo de la temperatura prima de fusión sobre la temperatura de fusión, donde T' sub m es la temperatura de fusión con la presión 2 y T sub m es la temperatura de fusión con la presión sub 1. Como T' sub m menos T sub m suele ser bastante pequeño, el logaritmo puede desarrollarse en la siguiente forma.
Resolviendo nos va a quedar la siguiente ecuación, que es la ecuación de Clapeyron para este equilibrio, donde la variación de la presión es igual a la variación de la entalpía de fusión sobre la variación del volumen de fusión por la variación de la temperatura sobre la temperatura de fusión. Equilibrio de fase condensada-gas. Tenemos la siguiente ecuación, que ya la vimos anteriormente, como el volumen molar del gas es mucho mayor que el volumen molar de la fase condensada. El volumen molar de la fase condensada se desprecia y nos va a quedar la siguiente ecuación. En esta ecuación también se tiene en cuenta que el volumen molar de la fase gaseosa eh, obedece a la ecuación del gas ideal, entonces el volumen molar de la fase gaseosa es igual a RT sobre P. Integrando nos va a quedar la siguiente ecuación, que el logaritmo de P sobre P sub 0 es igual a menos la variación de entalpía sobre la constante de los gases por 1 sobre temperatura menos 1 sobre T sub 0 igual a menos la entalpía, variación de entalpía sobre R por T más variación de entalpía sobre R por T sub 0. Donde P sub 0 es la presión de vapor a la temperatura sub 0 y P es la presión de vapor a la temperatura T. Si la presión de P sub 0 es igual a 1 atmósfera, nos va a quedar lo siguiente. Si graficamos el logaritmo de la presión en función de 1 sobre la temperatura, obtenemos una recta con pendiente negativa menos variación de entalpía sobre R. Para sustancias que obedecen la regla de Newton, la ecuación toma una forma sencilla y útil para valorar la presión de vapor a cualquier temperatura, conociendo solo la temperatura de vuelta, que es la regla de Newton, que la variación de entalpía de vaporización igual a 90 joules sobre Kelvin por mol por la temperatura de vuelta. Efectos de la presión sobre la presión de vapor. Supongamos un recipiente que contiene un líquido, por encima del cual se encuentra, junto con el vapor del líquido, un gas insoluble en el mismo, de tal manera que la presión de vapor del líquido P más la presión del otro gas, P sub F, es la presión total ejercida sobre el líquido P. En tal caso, la condición de equilibrio es la siguiente. Diferenciando respecto a la presión, podemos encontrar la relación de la presión respecto a la presión total a temperatura constante. Aplicando la ecuación fundamental, o sea que derivada de mu sobre derivada de P a temperatura constante es igual al volumen molar, nos va a quedar eso, el volumen molar de vaporización por la diferencial, por la derivada de la presión del líquido sobre la derivada de la presión total a temperatura constante es igual al volumen molar del líquido. O bien de la forma que se expresa a la derecha. Podemos resolverla y reordenarla aún más y nos va a quedar lo siguiente. Que R por T sobre la presión de vapor por la diferencial de la presión es igual al volumen del líquido por la diferencial de la presión. Como el valor es positivo, esto nos indica que al aumentar la presión total sobre el líquido, aumenta la presión de vapor. La rapidez del aumento es muy pequeño debido a que la variación debido a que el volumen molar del vapor es mucho mayor que el volumen molar del líquido. En el caso de que el vapor se comporte idealmente, es esta ecuación. La podemos integrar a esta ecuación y nos va a dar como resultado la siguiente ecuación. Cuando el líquido y el vapor se encuentran en la misma presión, P sub 0 es igual a P, denominada presión ortobárica. Entonces tenemos tres presiones. P minúscula, que es la presión del vapor con la acción de la presión P mayúscula, presión del líquido puro, y P sub 0, presión del vapor cuando el líquido y el vapor se encuentran en la misma presión, P sub P.